Hoy es miércoles 6 de marzo de 2024. Son las 10:54 y nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor Eulogio Silverio, para una entrega más del programa de su gestión, El Archivo de la Voz. Hoy tenemos un invitado de primer nivel, un invitado especial, muy especial, que tiene en esta escuela alrededor de 30 años de servicios. Se trata del profesor Diógenes Saviñón, que ingresa a la universidad, como llevamos dicho, a este departamento como profesor ayudante en 1994, creo que como monitor primero. No, el concurso de monitor nunca se dio resultado. Nunca se dio resultado. O sea, concursé, pero nunca dieron resultado. Bueno, tiene una trayectoria de servicio continuo. Es egresado de la Escuela de Filosofía, de nuestra escuela, y es también un servidor de apoyo a la docencia de la universidad de larga data. Bienvenido, profesor Saviñón. Como usted sabe, este es un programa que ha ideado el profesor Silverio para legar a la posteridad, en la voz y presencia de los profesores de la escuela, un testimonio de capital humano con que cuenta la escuela en estos momentos. No solo la escuela, sino también otras instancias de la universidad que tienen también personas que se han dedicado al oficio de pensar, que han pensado filosóficamente y que han aportado al quehacer filosófico dominicano, como es su caso. Así que bienvenido, profesor. Cuéntenos, sin omitir detalles, quién es Diógenes Saviñón, dónde nace, quiénes son sus padres, cómo llega a la universidad, cómo llega a interesarse por los estudios filosóficos. Bien, yo nací en Santo Domingo el 17 de junio de 1960. Sin embargo, mi acta de nacimiento dice que fue el 5 de julio de ese año. Yo lo celebro los dos. Uno para estar acorde con la biología y otro para no violar la ley. Los dos los celebro. Así complazco a mis amigos. Mi primer año, sin embargo, no lo viví en Santo Domingo. Lo viví en un municipio llamado Sabana de la Mar. No tengo recuerdos de esa época, fue mi primer año. Pero mi madre, para demostrarme que fue así, me regaló una foto donde yo aparezco con trenzas. No me explicó por qué, pero yo suponía que era alguna promesa que había, ¿verdad?, que estaba cumpliendo. Porque un varón con trenzas ahora luce, pero en mi época de niño no tenía muchas explicaciones, más que no fuera una promesa. Mis recuerdos empiezan en el año 63. Extrañamente, cuando ocurre un hecho político, que para mí tendría importancia mucho después, pero el día que le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, por primera vez yo vi a un hombre bailando con una silla. Una cosa extraña, un hombre bailando con una silla. Y era de la alegría, porque habían tumbado a Juan Bosch. Ese señor, después yo lo vi durante mucho tiempo de mi vida, se llamaba, y voy a decir el nombre, y van a ver por qué voy a decir el nombre, Federico Grullón, alias El Veterano. Padre de un periodista del mismo nombre que mataron en Haití mientras cubría unas elecciones. Un grupo de militares que iba pasando como una camioneta a la que él estaba filmando, le dispararon, o sea que él filmó su propia muerte. O sea, ese caballero lo vi yo bailando con una silla, contento de que habían matado, que habían tumbado a Juan Bosch, y a partir de ahí son mis recuerdos. Ese mismo año mi padre, que era oficial de la Fuerza Aérea,
llegó a ser teniente. Fue a hacer un curso a la base del Canal de Panamá, la base americana. Y de allá trajo un televisor, lo cual fue un acontecimiento no solo familiar, sino barrial, puesto que los niños se aglomeraban en la ventana, en la acera de mi casa, a ver hasta los anuncios que estaban dando. Era, por supuesto, un televisor en blanco y negro. Y ahí empiezan mis recuerdos, a los 3 años. Recuerdo también algunos acontecimientos de la Revolución de Abril, o sea, los episodios que yo vi como niño, ¿verdad? Sonidos de disparos, gente muerta, gente corriendo, explosiones, y que mi familia se tuvo que mover del lugar donde vivíamos. Vivíamos en el centro de la ciudad, en la calle Moca de Villajuana, entre lo que esa época era la calle 16 y la 18. Hoy Américo Lugo y Arturo Logroño. Nos movimos a Villa Duarte, pasamos parte de la guerra allá, porque fue muy afectado esa área. Nosotros vivíamos en una esquina del cementerio de la Máximo Gómez. Entonces ahí ocurrían muchos eventos y llegaban a enterrar a la gente y había mucho movimiento y mucha violencia. Entonces regresamos cuando terminó la guerra y entonces empezó esa convulsionada época de los 12 años de Balaguer, que como niño yo no la percibía, ciertamente, sino que ya cuando llegué al bachillerato sí tomé conciencia. En esa época, ahí duré hasta los 8 años, viviendo en Villajuana. Ocurrió algo, un evento muy lamentable, y es que mi padre muere en un accidente de automóvil. Entonces mi familia decide mudarse, pero nos vamos a un lugar rural prácticamente. Porque del centro de la ciudad, que era una vía de carro público, esa calle, y lo es todavía hoy, nos vamos al ensanche Quisqueya, un monte. No existía la 27 de febrero, la Núñez de Cáceres, nada de eso. Las calles eran de piedra, en la calle había mata de guandules, de lechosa, de auyama, en el medio de la calle. Y las casas eran de madera, techadas de zinc, y la cerca de alambre de púa. Y era muy frecuente o diario ver gente arreando vacas en el sector. O sea que era totalmente rural, a tal grado que cuando la gente salía de allá decía, voy para la ciudad. Cuando iba a trabajar, cuando iba a hacer diligencia, a visitar familiares, porque percibía eso como un campo. Y mire, hoy día es el centro de la ciudad, el perímetro central de la ciudad. O sea, yo vi toda esa transformación de campo prácticamente al centro de la ciudad. Viví eso durante 30 años, porque yo llegué a los 8 años y salí de ahí a los 38 cuando me casé. Me mudé de ahí y ya dejé un centro urbano donde iban desapareciendo las casas y las sustituían las torres. Pero, por ejemplo, mi alfabetización fue en Villajuana, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Eso es la Mauricio Báez, esquina Moca, como a 3 o 4 cuadras de mi casa. Yo iba a pie al colegio. Hice ahí kinder, el primario, el primero y segundo, me alfabeticé. De ahí, cuando me voy al Quisqueya, entonces hago la primaria completa en el ensanche Quisqueya, en 3 colegios. Estuve en el Patrón Juan José, estuve en el Aurora Tavares Beliar, todos quedaban cerca de mi casa, a poca esquina, 1 a 2 esquinas, 3 a 4. Y el 8º curso lo hice en el Colegio Don Bosco, ya fuera del entorno. Y ya en esa época, cuando yo estoy en el colegio, prolongan la 27 hasta allá. Vienen los 12 juegos. Y ocurren muchísimos eventos. Y entro yo luego al bachillerato y estudio en el Liceo de Peritos. Mi padre, que dije que era militar, pero él trabajaba en la farmacia del Hospital Ramón de Lara, porque él era farmacéutico a la antigua, de lo que ellos mismos fabricaban los medicamentos.
A eso fue al canal de Panamá a hacer un curso de farmacia, según dicen los diplomas, ¿verdad? No de ahí no sé. Y bueno, ya entro al liceo y ahí sí me llama la atención la política y ahí empiezo a tomar conciencia de lo que está pasando, que hay un régimen que no es democrático, que los jóvenes eran reprimidos, que la oposición no tenía mucho espacio para moverse, y yo ahí me empiezo a involucrar en política. Un primo que vivía conmigo estudiaba en la UAS. Me manda a un dirigente estudiantil de la UAS al liceo, a que me ubique, para que me reclute para un grupo que era Fuerza Juvenil por el Socialismo, el grupo del PSD. Él va, y como va enviado por mi primo, yo acepto. Además yo tenía curiosidad, venía de un colegio de curas y quería saber, quería conocer el marxismo. Tuve muy mala suerte en ese momento con el marxismo, muy mala, porque me integro al grupo y a la primera reunión que fui tuve una gran decepción, porque alguien dice, ¿quién es Diógenes? Éramos 4 nada más en la reunión. Digo, yo. Dice, porque me dicen que usted es el jefe. Digo, pero ¿cómo que yo soy el jefe? Yo vengo a aprender. Me dijeron que le entregue la llave del local. Digo yo, pero esto no tiene sentido. Pues ya yo vi que no voy a aprender nada aquí. Si yo soy el jefe, no sé nada, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces me encuentro con 3 libros en el local. Uno de Stalin, Táctica y Estrategia. Otro el Che Guevara, La Guerra de Guerrillas, un método. Y un libro de inglés. El de inglés lo dejé en el local, me llevé los otros 2. Nunca pude entender qué era lo que decía el de Stalin. Esa jerga que tenía no la entendí para nada. El de Che Guevara estaba en un español muy entendible, pero no era útil para mí porque yo no tenía en ese momento ninguna tendencia militar, aunque todo el mundo de mi familia era militar, pero mi padre me adoctrinó para que no lo fuera. Se pasó mi infancia, la parte que viví con él hasta los 8 años, diciéndome, sea lo que usted quiera menos guardia, que aquí se pasa mucho trabajo y yo no quiero que usted pase el trabajo que yo pasé. Eso parece que caló en mí, nunca me interesó ser guardia, aunque luego tuve que hacer funciones militares. Bueno, ahí yo me decepcioné, porque digo, ¿pero qué voy a hacer? Un día me dejan, el primo le dijo que a mí me gustaba dibujar, me dejan una cartulina, un creyón y un texto que dice como algo así, como Balaguer asesino, y que le pongo una ilustración. Pongo una ilustración, cuando voy a pegarme un letrero, el mural del FJS quedaba en la misma puerta del liceo. Digo, ¿qué cosa es esta? Cuando estoy pegando mi letrero, siento que hay gente detrás de mí mirándome. Yo creo que son simplemente los estudiantes, pero cuando volteo hay varios profesores. Y una profesora, pariente del historiador de Samaná, de Morici, me dice, Sabiñón, usted sabe que yo conozco a su familia, yo soy de Samaná de la Mar. Yo dudo que su familia sepa que usted está haciendo esas cosas. Usted ahora es comunista. Le va a ir muy mal. Desde que vea a uno de sus parientes, yo le voy a decir en lo que usted está aquí en el liceo. Digo, bueno, ya yo que no estaba muy animado con el marxismo, porque digo, yo no he aprendido nada, y siendo el jefe voy a aprender menos, porque qué jefe este que no sabe qué es lo que tiene que hablar y qué es lo que tiene. Yo busqué la manera de, a la primera oportunidad que tuve, entregarle la llave a alguien, con un argumento que se me ocurrió. La persona estudiaba por la tarde y yo por la mañana. Y le dije, mira, a ti te conviene tener la llave, así no me tienes que buscar para entrar al local. Y me deshice de la llave. Y dejé de ser jefe, dije yo. Me zafé de eso y me volvieron a localizar la gente del FJS cuando terminé el bachillerato. 2 hermanos llamados Rubén y Freddy Corona. Me parecen conocidos, por lo menos Rubén Corona. Claro. Profesor, que fue presidente de FAPROA. Claro.
van a mi casa y me invitan a una reunión en la UAS, en el local del FJS. Cuando yo vengo, la reunión era con ellos dos, no había más nadie. Y me dicen que el partido me ha asignado una misión. En mi calidad de dirigente experimentado del área estudiantil. Yo, cuando oigo eso, aumento mi decepción, porque de experimentado no tenía nada. ¿Y cuál es la misión? Dice, bueno, que haga el bachillerato de nuevo, para que con su experiencia desarrolle al grupo, y le tenemos dos opciones para que usted escoja de dónde va a ser el bachillerato, o en Boca Chica o en Mano Guayabo. Yo pensé, dos lugares donde hay ingenio, había ingenio azucarero. Yo me vi en un campo de caña boca arriba, con mucha hormiga y mosca merodeándome, porque era el año 1978 y la cosa no estaba muy bonita. Me negué, le dije, bueno, yo esa misión no la voy a cumplir, yo terminé el bachillerato, vengo para la universidad y mi familia no va a aceptar eso, porque a mí me mantienen, le dije. Pero además ya yo ingresé a un partido político y estoy integrado al PLD. Le dije, bueno, lo primero que me dijeron fue traidor y muchísimas cosas más. Pero a partir de ahí se rompieron las relaciones y entonces ingreso a la universidad a hacer el colegio universitario. Como me preguntó sobre mi madre y mi padre, solo hablé de mi padre. Mi madre se llama Evangelina Suárez y mi padre, tengo el nombre de él, Diógenes Darío Sabiñón, pero Mauricio, y yo soy Vargas de apellido. Digo, soy Vargas porque mi madre, ese era el apellido que tenía cuando me declaró el materno. Me ha tratado de convencer de que cambie, pero ya es tarde, porque eso me implicaría fastidiarme la existencia con todo el papeleo. Ella es una ama de casa, eso es lo que siempre ha hecho. La mayor parte de su vida ha vivido en Sabana de la Mar. Está viva actualmente, tiene ya como unos 86, 87 años, pero muy lúcida y se resiste a venir a la capital, ella está en su entorno. Entonces, entro a la universidad. Yo, antes de estar en la universidad, mis lecturas empezaron cuando, vamos a decir, no eran lecturas originalmente, porque no sabía leer. Empezó con el periódico El Caribe, se recibía diariamente en mi casa. Yo desde que llegaba el periódico buscaba la parte de las caricaturas y las miraba porque no sabía leer. Doña Tremebunda, el doctor Merengue, y los domingos entonces una revista que traía con Daniel Travieso, Educando a Papá, La Pequeña Lulú, una serie de cosas. Luego entonces me convertí casi en un adicto en un tipo de lectura en un momento determinado. Cuando estaba en la intermedia empecé a leer cómics, lo que llamamos aquí paquitos. Pero digo que era un adicto porque yo me leía 10, 12, 20, 30 diarios. ¿Cómo lo hacía? ¿De dónde sacaba tantos? Yo desarrollé un método y era que yo ubiqué personas que tenían ese tipo de material en el ensanche Quisqueya, Barito Morales, lo que hoy es El Millón, que era parte de Quisqueya, y Bellavista. Y yo diariamente hacía un recorrido intercambiando esos paquitos de manera gratuita, sin cobrar nada. Había gente que cobraba, eran unos boneros, pero yo lo hacía gratuitamente porque mi interés era leer. Y diario yo tenía mínimo 10 y hasta 30 para leer, y lo leía diario, de todo lo que conseguía lo leía. Y ahí vino el problema. Me dijeron que eso me estaba afectando los estudios, estaba en séptimo curso, que o lo vendía o iban a ser convertidos en una fogata. Yo opté por venderlo, ¿verdad? Me dolía que lo quemaron, los vendí y empecé entonces a leer libros. O sea, me leí, lo primero que me leí, Enriquillo, El hombre mediocre, la teoría de las especies de Darwin. Luego, en mi casa, cuando
paso al bachillerato, me compran una enciclopedia y una colección de los clásicos. Eso era una editorial, una compañía que había aquí como Caribe Grolier. Entonces me compraron esas dos colecciones, los clásicos, que eran como 12 tomos, y una enciclopedia con la cual yo hacía mis tareas. Entonces ahí se produjo su primer contacto con la filosofía. Con la filosofía. Empecé a leer, pero que muy... incluía textos de Platón, sí, de Aristóteles, de Rousseau, sí, aparte de la Ilíada, la Odisea. Pero lo leí de manera muy asistemática y más que otra cosa, buscando frases. Eso era lo que me llamaba la atención. Me interesaban esas frases, quería aprender, ¿verdad? Y hasta llegué a hacer una colección de frases. A pasarla a maquinilla y tener una colección de frases de filósofos. Ese fue mi primer contacto. Bueno, ya en la universidad volvió, entonces dije, bueno, aquí sí voy a aprender de marxismo. Cuando di la materia de historia, sociología, filosofía, ya me sentí muy entusiasmado, aunque había que leerse textos como el de Constantinov, el diccionario filosófico Rosenthal y Udin, Afanasiev, o sea, manuales soviéticos y con esa tendencia. Muy manualística, pero me entusiasmé mucho y ahí empecé a preocuparme, ¿qué voy a estudiar? De entrada dije, tengo que estudiar algo donde yo pueda conocer al hombre, eso es lo que yo quiero, historia, sociología, filosofía, antropología, política, psicología inclusive, ese era el abanico que yo manejaba. Al final me decidí por la filosofía porque dije, aquí sí voy a aprender marxismo. Entonces cuando entré a estudiar filosofía, conocí profesores como Lusitania, como Miguel Sáez, Dario Solano, Avelino, y me llamaron la atención también profesores de otras escuelas que yo había leído sobre ellos en revistas y suplementos literarios y descubría que eran los profesores de la UAS. Pedro Mir, wow, cuando yo vi a Pedro Mir, yo trataba de asistir cuando él daba una conferencia, o cuando él siempre estaba pendiente de lo que decía Pedro Mir y otros escritores, que en ese momento había muchos escritores de diferentes movimientos literarios que eran profesores de la UAS. Y yo siempre me interesaba por la literatura, compraba sus libros, los leía. Y entonces me metí de lleno en la política. Ingresé al PLD y ahí entonces digo, empiezo a ver otra perspectiva del marxismo que no era la de los manuales soviéticos, con los textos de Juan Bosch. Y entonces empecé a caerle atrás de esos textos. Cada vez que Juan Bosch publicaba un libro, yo me lo compraba el día de la puesta en circulación y lo devoraba. En 3 días, 4 días, una semana, me leía el libro completito. Estando en el PLD me tocó la suerte de trabajar personalmente con el profesor Juan Bosch, acompañarlo como parte de su escolta. Por eso ahí, sin quererlo y contrariando a mi padre, incursioné en el área militar, porque recibí ciertos entrenamientos para poder acompañarlo. Pero lo que más me gustaba era que estaba cerca de una persona de la que yo estaba estudiando su obra en vivo. Una suerte, digo yo, Aristóteles, Platón, a toda esa gente, yo le estudiaba y eran, ¿verdad? Muchos siglos después, aquí digo, wow, un autor que yo lo veo, lo estudio, lo veo produciendo y tengo acceso a él. Claro, yo no le trataba de no fastidiar mucho y él era el que me hacía preguntas a mí. Siempre preguntaba cosas, siempre indagaba cosas. Para mí fue una época muy, muy rica, porque mientras estudiaba filosofía y estaba en contacto con Juan Bosch y a la vez hacía una militancia política, hice una carrera política, me convertí en un cuadro político, ¿no? En un militante con una formación de cuadro. Y yo
accionaba en la universidad a nivel del cogobierno, pero yo solo veía como algo secundario. Pero cuando hoy me siento y veo mi currículum y digo, pero yo ocupé muchas funciones del cogobierno y yo mismo me decía a mí, no, yo no soy dirigente estudiantil. Digo yo, pero el que lo ve y lo lee dice, pero este era un dirigente estudiantil. Pero yo me veía como un dirigente político fuera. Y eso era algo subsidiario. Estuve en el subconsejo de la escuela, en la asamblea de facultad, en el claustro. Y luego hasta, inclusive fui directivo del sindicato de empleados. Y estuve en la administración de la cooperativa que existía en esa época, Coeproa, que era la única que existía. Entonces yo, inadvertidamente, tuve una participación, vamos a decir, completa, porque participé como en el cogobierno como estudiante, estuve como dirigente, y yo no me veía así, sindical, pero lo fui. Fui directivo del sindicato y ocupé también previamente puestos en la dirección del sindicato, pero a nivel de facultad y eso. Yo no me veía así, pero eso era lo que hacía. Se supone que el hombre es lo que hace. Entonces yo no me percibía como tal, pero hoy me doy cuenta que sí lo era, porque estaba durante varios años haciendo algo que yo me decía a sí mismo que yo no era, pero lo hice. Entonces, ahí me formé, llegué a formar parte de un taller filosófico llamado José Carlos Mariátegui, que auspiciaba a la profesora Vanna Yanni, una italiana que fue profesora de filosofía y sociología durante unos 20 años. Y luego se fue de regreso a Italia. Y hoy todavía conservamos una gran amistad. Nos comunicamos a través de las redes sociales. Cuando ella viene al país, yo la acompaño, intercambiamos ideas, ella me manda libros, ella me pide información del país siempre. Y mantenemos un contacto. Participé en ese taller organizó varios seminarios, por ejemplo, uno sobre el marxismo, en los años 80, era el título, del cual dimos certificados y todo. Por ahí, un día encontré que un grupo de gente no buscó los certificados y se me quedaron a mí en la mano. Digo yo, wow, pero... Y algunos se lo he ido entregando después de casi de 40 años. Mira, un certificado y eso. Bueno, entonces, nada, recuerdo de mi época de estudiante, el curso monográfico sobre Kant y Hegel. Hubo que leerse la crítica de la razón pura y la fenomenología del espíritu, con Vanna. O sea, el que no tenga el libro y no lo lea, no pasa la materia. Hubo que leer el libro para pasar, los libros para pasar la materia. Y pagar prácticamente mi salario o algo más que mi salario de un mes para comprar los libros, porque uno costaba como 70 pesos y el otro costaba unos 90 y yo ganaba como 150. Tuve que comprarlo en 2 meses para no quedarme sin nada y para hacer los aportes que hacía en mi casa. Qué sé yo, me recuerdo algo que me pasó cuando seleccioné la materia estética, con mucha ilusión, porque el profesor era don Pedro Mir. Digo, wow, voy a tener a Pedro Mir como maestro. Primera semana no aparece Pedro Mir, segunda semana tampoco. Vamos a la escuela a ver qué pasa. Una noticia muy mala. No, el profesor Pedro Mir se acaba de jubilar. Le vamos a enviar un profesor. Ya digo, bueno, ya uno lo que quería era retirar la materia, porque después de ilusionarse con don Pedro Mir, llega una profesora recién ingresada a la universidad. Cuando la vemos nos miramos toda la cara, porque algunos de los estudiantes eran más viejos que la profesora y los que estábamos cerca de ella éramos de su edad. Digo, pero ¿y esta niña que han mandado? Algunos entonces dijeron, esta es mi oportunidad. Empezaron a plantear cosas para lograr trabajar poco, pero tuvieron muy mala suerte. La profesora estaba bien
afilada. Su esposo era profesor de historia y ella mató todas las propuestas para no trabajar, se eliminaron el primer día de clase. Inclusive nos informó que teníamos que leer directamente los textos. Leer a Platón, Aristóteles, a todos los filósofos que hablaron de estética en sus textos. Y que para que nadie argumente que no tiene dinero para comprarlo, ella cada vez que pusiera un texto me iba a indicar cuántos ejemplares había en la biblioteca de la UAS, en la Galería de Arte Moderno, en la Biblioteca Nacional, en la de Intel, la de la UFO y la de la UCAMAIMO. Bueno, eso bastó para que de 60 estudiantes que éramos, de los cuales habíamos 4 o 5 de filosofía, se redujera como a 20. Porque los de arte dijeron, no vamos de aquí que no somos filósofos. Renunciaron, porque ellos dijeron que no eran filósofos, pero nosotros estábamos felices con ella y la metodología que tenía. Entonces se disipó todo ese disgusto de que no era Pedro Mir, y con la profesora luego me tocó trabajar otro curso, uno de filosofía latinoamericana, un curso monográfico sobre filosofía americana, y trabajamos a Andrés Avelino con ella, que era su tesis de doctorado en Alemania. La experiencia del estudio de la filosofía para mí fue interesante, aunque mi inclinación no cambió, me quedé siendo marxista. Eso fue lo que me interesó. En esa época me leí prácticamente la obra completa de Mariátegui, que yo creía que Mariátegui era nada más los 7 ensayos sobre la realidad peruana. Cuando descubro que tiene muchos más libros, me agencié copias de sus obras que las conseguí en la Embajada del Perú. Encontré textos tan interesantes como En defensa del marxismo y muchos análisis sobre la realidad europea que eran bien interesantes. También conocimos a Gramsci, con Vanna. Otro autor latinoamericano que a mí me llamó la atención fue Aníbal Ponce, que mucha gente cree que solamente escribió La educación en la lucha de clases, pero hay muchísimos textos interesantes. Ponce tiene un texto sobre Bolívar, prácticamente contradiciendo a Marx de pie a cabeza. Un texto para reivindicar a Bolívar desde el marxismo, porque Marx acabó con Bolívar. Es una enciclopedia que escribió un artículo. Y Aníbal Ponce se dio a la tarea de demostrar que desde el marxismo Bolívar era rescatable y que Marx estaba mal informado. Una actitud medio pecaminosa para un marxista, pero él se sintió comprometido como latinoamericano a hacer eso. Y creo que salió bien parado, hizo un trabajo interesante. También me leí varias obras de José Ingenieros, que el hombre mediocre es apenas una de ellas. Un personaje que, como lo definió su alumno Aníbal Ponce, tenía una personalidad poliédrica, dice él, que parecía un hombre renacentista. Abogado, médico, filósofo, economista, sociólogo, y en todas esas áreas haciendo aportaciones. Uno de los grandes criminólogos argentinos, con una categoría internacional de discutir con los grandes criminólogos de su época y ser estudiado todavía al día de hoy como criminólogo. Tuvimos la oportunidad entonces de leer, más allá del marxismo, toda la tradición filosófica. Por ejemplo, tuvimos una historia de la filosofía con el maestro Luis Cruz. Fue interesante esa experiencia, hicimos una gran amistad. Y nada, llegó el momento de concluir los estudios, terminamos la filosofía.
Nos pasamos la carrera con una cruz que carga todo estudiante de filosofía, por lo menos su etapa de estudiante, que es la famosa pregunta de qué tú estudias. Y cuando uno dice que filosofía, bueno, realmente las personas le dicen a uno que que eso no vale la pena, que se va a morir de hambre, que qué demonios va a ser un filósofo en República Dominicana, que estudie otra carrera y coja eso como un hobby. Me pasé prácticamente todos mis estudios hoy escuchando eso de familiares y conocidos. Salvo una señora que me dijo, bueno, pero si tú vivieras en un país desarrollado como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, tendría sentido estudiar filosofía. Digo, wow, por fin alguien que reconoce que en algún lugar se puede ser filósofo. Lo que pasa es que al final ella me dice, porque la verdad, yo te pregunto a ti, me dice ella, ¿cuándo la República Dominicana va a mandar un astronauta a la Luna? Y yo me quedé pensando, ¿qué creerá ella que es la filosofía? Porque la verdad que me sorprendió con su afirmación y no quise aclararle nada, porque nada, era una persona no ilustrada y no iba a ir a ningún camino, íbamos a salir aclarando, yo la dejé con su idea. Años después yo conté esa anécdota a un alumno de filosofía en una clase, a un alumno que estudiaba filosofía, una materia de la carrera, pero él también era artista plástico. A la siguiente clase me lleva una caricatura donde ilustra ese hecho y me dice, le tengo un regalo, mire, y aparezco yo en la caricatura con la señora como él se la imaginó, teniendo un diálogo sobre cuándo mandaría la República Dominicana un astronauta a la Luna. Conservo yo esa caricatura como algo pintoresco del ejercicio de la docencia. Bueno, ya como usted dijo, yo ingresé el 10 de enero del año 94 a la escuela, ya tengo 30 años. En todo este tiempo hemos estado trabajando, aunque básicamente con los estudiantes de la introducción a la filosofía, pero hemos trabajado otros temas, otras asignaturas. Durante este tiempo ha sido una experiencia positiva, diría, en el que desde la docencia le encontramos utilidad a la filosofía. Y nada, en ese tiempo compartimos la vida de estudiante de filosofía con la de militante político, a la par, y quizá le di puse más énfasis en la militancia política, aunque ahora estoy totalmente alejado de la política. O sea, con militantes políticos siempre vamos a ser, y con preocupaciones políticas siempre vamos a estar. Pero nada, ese más o menos ha sido sintéticamente mi accionar aquí en la universidad y desde el punto de vista académico, administrativo. Yo creo que a mí me ayudó mucho cuando yo ingresé a la universidad. Yo había sido profesor primario en un colegio. Me entusiasmé mucho con la educación porque cuando yo empiezo el primer año como profesor, la Secretaría de Educación tiene un curso de actualización para profesores en servicio. Yo tenía 17 años. Y me dice la directora del colegio, mira, tiene que hacer ese curso. Los que hagan ese curso van a obtener el título de profesor y pueden conseguir trabajo en el gobierno. Digo, bueno, pues nada. Yo ganaba 40 pesos y el curso costaba 50. Digo, pero no lo puedo pagar. Y el colegio te lo va a pagar y te lo va a descontar de a 10 pesos. Digo, vamos. Hago el curso, aprendo cómo elaborar un programa, cómo se realizan los objetivos, cómo se planifica. Y duramos prácticamente el año escolar entero haciendo el curso. Cuando el curso finaliza, las instructoras
van a verificar que se estaba aplicando lo aprendido y estuvieron felices. Todos los profesores de ese colegio, incluyendo la directora, teníamos todo tal y como ellos lo ponían. Al principio del curso yo me di cuenta que era algo masivo. Parece que en el país entero toda esa gente que daba clases no eran ni bachilleres, había que titularlo. Y a mí me tocó un grupo de 150 que íbamos como alumnos a ese curso, de los cuales solo habíamos 2 varones y los 2 jóvenes. Yo tenía 17 años, el otro tendría 20 bajitos. Pero la profesora, que era muy curiosa, ¿verdad?, y muy metódica, dice que ella había leído la lista en su casa de los 150 y encontró que solo había un solo varón y que ahora hay 2. ¿Cómo se llaman? ¿Quién es Dios? Yo, es el único varón. ¿Y usted cómo se llama? No recuerdo ahora el nombre, pero la persona tenía un nombre que parecía femenino. Muchos años después yo me di cuenta que el nombre que terminaba en A realmente era masculino porque era latín. No lo recuerdo, pero no me viene a la cabeza, pero sí tenía un recurso mnemotécnico para recordarlo y no me ha servido de nada en esta ocasión, que era que un carnicero que había por mi casa se llamaba así, que había en Villajuana cuando yo era niño, tenía ese mismo nombre y era llamativo, un hombre con un nombre femenino. Pero el recurso no me sirve de nada ahora mismo porque no lo recuerdo, el nombre. Y entonces, yo muy entusiasmado hago mi curso y a la hora de obtener el certificado hay un cambio de gobierno, año 78. Esperamos que llegue el nuevo gobierno, vamos a procurar el certificado y los certificados no aparecen por ningún lado. Nunca supimos si lo votaron esos documentos, los salientes o los entrantes. Se perdió, eso fue una pérdida de tiempo. Yo dije, caramba, mi título no lo puedo tener, me desencantó un poco. Luego un amigo me dice, hay un concurso en la UAS para empleados. Ve, pero oye bien, no es que tú vas a tener un empleo, es que tú vas a participar en un concurso a ver si ganas. Cuando yo llego, más de 500 personas, tomo la prueba mecanográfica, después, el día que fui a tomar un examen psicológico, test psicológico, y un examen como de cultura y conocimiento de oficina, antes de empezar, la persona que dirigía eso nos dijo, ustedes nunca van a olvidar este día porque hoy ha ocurrido un hecho histórico en América. Los sandinistas han entrado a Managua y Somoza ha salido corriendo de Nicaragua en un avión. 19 de julio del año 1979. Tomé el último examen. Luego me enteraría de que fui seleccionado en una terna, pero cuando me llaman, había pasado el ciclón David y el teléfono en mi casa quedó defectuoso. No se escuchaba, el auricular no servía, pero el micrófono sí. Entonces el que llamaba escuchaba a uno y uno no escuchaba a la persona, lo cual era desesperante. Pero ideamos en mi casa una fórmula para sortear eso. Si me está escuchando, llámeme a tal teléfono, que era el de un vecino del frente. En esa ocasión hago eso. Del frente te llaman cuando voy. Era del recurso humano de la UAS, que había sido seleccionado en una terna. Cuando vine aquí, la terna, aunque debe ser de 3, solo era de 2. Estábamos yo y un caballero que entró también a la universidad y no sé si ahora está jubilado, lo vi el viernes, le dije, muchacho, ¿te recuerdas cuando entramos a la UAS? A mí me tocó en Gombe y a él le tocó la escuela de historia, pero a mí me cayó como anillo al dedo en Gombe, porque empecé a pasar trabajo y a ver que la cosa no era fácil, pero me encontré con un jefe extraño. Era un extranjero, un francés, que Trujillo trajo para que hiciera la facultad de agronomía. Andrés Bleber se llamaba. Y ese señor era muy metódico. Si yo decía, ¿qué es eso? Una clave. ¿Y qué es eso?
él se paraba de su escritorio, iba a un armario que tenía y me traía, por ejemplo, un folletito. ¿Cómo se elabora una clave? Lea eso. Yo, que era curioso, me lo leía. Y ahí aprendí cómo se hace una clave, qué es una clave, qué significa cada cosa. Y así yo preguntaba y él me asignó después, me tenía una contrata para que yo fuera a su casa cada 2 meses a limpiarle su máquina de escribir. Una Remington. Lo que parecía era un tractor. Entonces yo limpiaba una por uno los tipos con alcohol. Eso me daba un ingreso de 10 pesos, que me rendía muchísimo. Yo siempre iba religiosamente a limpiarle la máquina, porque él sus cosas importantes las hacía él personalmente y las llevaba a la firma de trámites. Él lo hacía, él no le daba a uno para que uno... No, él tenía un oficio que era importante, él lo hacía, su examen lo traía hecho. Y con él yo empecé a aprender cómo funcionaba la universidad, porque yo preguntaba, él me daba un reglamento, lea eso. Y cuando yo salí de ahí, estando aislado, porque en Gombe, cuando yo llegué, estaba recién trasladada de esa facultad en Gombe, yo conocí ahí la universidad, de una manera como nunca imaginé. Y cuando llego aquí a la sede, ya a la Escuela de Contabilidad, ya yo conocía todos los reglamentos, lo que me extrañaba es que no lo aplicaban. Cuando yo llego de un sitio donde todo se hace por las reglas, llego a un caos, y digo, pero ¿y esto qué? ¿Esta es la universidad? Esta es otra. Y ahí me tocó ahí ser organizador, porque llegué ahí, porque me trajeron a resolver un problema, a organizar una escuela que se había desorganizado en un pleito entre empleados y entre funcionarios. La directora luego fue vicerrectora administrativa, la profesora Camacho, fue vicerrectora administrativa. Nos hicimos muy amigos ahí. Y a mí me tocó prácticamente con un equipo organizar de cero el departamento por la escuela, porque los anteriores estaban en un pleito y desorganizaron para perjudicarse entre ellos. Escondían los papeles. A nosotros nos tocó organizar totalmente la documentación. Y eso fue otro aprendizaje, porque nunca había pensado que iba a tener que hacer una cosa así. Y ahí trabajé luego en la Facultad de Jurídica, fui administrador de los terrenos de la UAS por 5 años. Ya eso fue en función de que había sido un dirigente sindical y apoyé a un rector. También ahí fui por 2 años, terminé estando 5. Y he trabajado también en la Facultad de Humanidades, en el decanato, y ahora estoy en el registro, trabajando con las investigadoras, además de la docencia. Más o menos esas son las cosas que he hecho aquí en la UAS. Y esas vivencias en la escuela de filosofía, me imagino, tanto como estudiante como luego como ayudante, profesor ayudante, me imagino que le llevaron a entrar en contacto con sucesivas gestiones. Sí, claro. ¿Desde qué año cuándo usted comienza sus estudios de filosofía propiamente? Yo empecé como en el 81, 82 por ahí. ¿Y qué recuerda usted de esas sucesivas gestiones, profesor? Bueno, aquí he visto a Lusitania como directora, también al maestro que fue el esposo de ella, Ángel Moreta, al maestro también que era abogado, Rutinel, a Morla, también Miguel Sáez estuvo interino después de la profe Lusitania, porque ya salió. Yo intercambiaba mucho hablaba mucho con Miguel Sáez, intercambiábamos mucho siempre en la escuela. Creo que me dio una historia de la filosofía. Recuerdo que nos puso a leer un autor, creo que inglés, llamado Benjamin Farrington. No se me olvida.
he visto evolucionar la escuela a través de esas gestiones, cómo hemos ido avanzando, cómo también la escuela en un principio me sorprendía que había ingenieros, abogados, médicos, y como profesores de filosofía. Luego eso fue cambiando y ya estrictamente aquí están los filósofos. Tuvimos una época también con los sociólogos que se hicieron filósofos también. Y hemos visto ese proceso en las diferentes gestiones y hemos visto también muchos eventos como los congresos de filosofía que empezaron a hacerse en los años 90, un evento muy interesante que se veía como muy difícil. Recuerdo que alguna gente dice, bueno, pero ¿qué hace un filósofo dominicano? ¿Qué va a producir un filósofo dominicano? Y hoy día hay una producción enorme. Y varios premios nacionales, profesores con la publicación. Entonces ya el panorama es totalmente diferente. Hay una producción filosófica abundante y de gran calidad. Y la escuela ha tenido su participación activa en ese desarrollo. Inclusive de la escuela ha salido la Asociación de Filósofos, que la preside, todavía la preside Minaya, Julio Minaya. Ahora la preside el profesor Leonardo Díaz. Leonardo Díaz, bueno. El presidente fundador fue Minaya. Julio Minaya. Y bueno, eso es un acontecimiento interesante. Ya no solamente hay filósofos aislados, hay una asociación que nos representa y que entonces nos visibiliza ante otras asociaciones, ¿verdad? De otros países. Nosotros hemos visto todo ese desarrollo. Hemos visto también que gente que no son filósofos se interesan por la filosofía y nos toman en cuenta ahora. Ya no somos objeto de burla, porque con la puesta en moda de la ética, los filósofos tomamos ciertos realces, aunque todo el mundo quiere alzarse con la ética. Todos los profesionales dicen que ellos tienen su propia ética. Eso no ha traído el problema de que nosotros no impartimos como escuela la ética a todas las carreras, porque ellos dicen que no, que ellos tienen su propia ética. Exacto. Cuando vemos los textos que ellos utilizan y los programas, esa ética que ellos tienen es la misma de nosotros. Sí. Pero quizás nace un poco de una confusión, que se confunde la ética con la normativa, sí, o con la moral, que son cosas distintas, porque la ética se supone que es la reflexión filosófica sobre las normas éticas y sobre las morales, es decir, sobre las costumbres que son fuentes de la... Sí, pero eso viene del hábito, exacto, del hábito de haber creado todo el mundo una ética profesional. Exacto. Pero que se sale del concepto filosófico de ética. Claro. Entonces, pero ellos se la apropian y discuten, y no ha habido manera de que la escuela de filosofía ocupe ese espacio. Ese espacio no hemos logrado ocuparlo, como también está el problema que pasó en el bachillerato, que después de siglos de que la filosofía tenía un espacio en el bachillerato, fue expulsada. Fue expulsada, promovido eso por algunos organismos internacionales que entendían que eso iba a promover el estudio de las áreas técnicas y que la gente no se iba a contaminar, ¿verdad?, con las ideas filosóficas, y entonces se iba a alejar inclusive hasta de las ciencias sociales. Eso no dio ningún resultado, porque uno del objetivo era desmotivar los estudios universitarios, y la gente siguió estudiando en las universidades a pesar de eso, pero la filosofía sí salió golpeada, porque no ha habido manera de que vuelva al bachillerato, y los estudiantes ven
la filosofía cuando llegan a la universidad. La mayoría lo ve por primera vez, de la filosofía. Y entonces tiene un choque que dice, pero si yo voy a ser ingeniero electromecánico, ¿qué tiene que ver Aristóteles con eso? Platón, Kant, Hegel. Yo lo que voy a bregar con maquinaria, dice el otro, yo voy a sacar muelas, pues yo voy a ser dentista. Pero siempre nosotros tenemos, los profesores de filosofía, nuestros argumentos que son convincentes. Porque la verdad que si ellos no quieren pensar ni pensar bien, entonces que no estudien filosofía. Y ahí ellos se quedan callados y entonces aceptan. Porque parece entonces que en el diseño del ciudadano del porvenir, el Estado dominicano no contempla que la gente piense y piense por sí misma y tenga autonomía a la hora de decidir, por lo que usted ha planteado. No, una buena invitación a que... Yo creo que una de las razones por las que le cogieron mucho miedo a la filosofía tiene que ver con la UAS. Porque la UAS, como se planteó, formar profesionales críticos. Y aquí la filosofía sí ha tenido una hegemonía en la universidad como participación y también como elemento metodológico de muchas carreras, sobre todo en las ciencias sociales. Entonces ese era el cuco, decía, mira hacia dónde que lleva la filosofía. Eso hay que sacarlo de ahí para que los muchachos no se contaminen tan temprano. Interesante lo que usted plantea, profesor, en el sentido de que hace que uno se plantee la cuestión de si al Estado dominicano le interesa formar ciudadanos u operarios, ciudadanos o consumidores. Y naturalmente que para la formación de ciudadanía, la filosofía, desde los griegos hasta el presente, juega un papel de primer orden, como usted ha planteado. Es fundamental porque pensar correctamente, no importa que usted no sea un intelectual, basta con ser un ciudadano y hemos tenido muchos casos de personas interesadas por la filosofía sin tener una formación académica, pero solo por cultura, como parte de la cultura. La filosofía es de interés. O sea, mucha gente se acerca a la filosofía sin tener una formación académica, pero se siente llamado a ella. Pero esta sobredeterminación de la política, de una cierta política partidarista, y la sobredeterminación de los religiosos, a lo mejor no se avienen bien con un sujeto capaz de pensar y decidir por sí mismo. O sea, probablemente acontecería, vamos a decir que una suerte de temblor en esos modos de conciencia, porque esas determinaciones lo que buscan es un poco lo que describe aquel cuento de Juan Bosch, La Mancha Indeleble, que la gente se quite la cabeza al entrar ya a esta capilla o a aquel partido. Y simplemente obedezca. Que obedezca. Sí. Entonces ya si lo que se busca es gente servil, eso es lo contrario a la ciudadanía, según usted nos ha dejado entendido. Claro que sí. Son mal vistos, inclusive a los que critican, analizan, preguntan, le dicen, deja de filosofar, no me vengas con... Entonces la filosofía quiere como un mal nombre, ¿verdad? Ahí viene a filosofar. De una vez es lo que le dicen. Porque la crítica no es parte de lo que le gusta al poder le gusta la sumisión. Y a propósito del poder, profesor, usted que, como nos ha dicho, tuvo esa gran oportunidad de trabajar cerca de una persona como don Juan, ¿es la visión común, estereotipada de don Juan la verdadera, o usted tiene
una visión distinta No, desde la cercanía. Totalmente. Cuando yo llegué estaba muy afectado por el estereotipo. A tal grado que él hacía un chiste y yo no me reía. Y yo decía, pero tú es un gancho. Porque este es un hombre que tiene una imagen hasta de mal genio. O sea que don Juan hacía chistes. Sí, le hacía chistes a uno, pero permanentemente. Tenía un sentido del humor muy agudo y delicado. Entonces, luego ya yo empiezo a entender que una cosa es lo que se dice y otra es la realidad que yo tengo ante mí. Y una persona de más, como uno viene con la idea, una persona de edad, hay que mantenerla de lejos, el respeto. Por lo general son gente que no entienden la cosa, que no le pueden llevar a la contraria. Y yo me encuentro con una persona que quiere hablar con uno. Digo yo, pero yo soy un individuo con vos, yo soy una persona común y corriente. ¿Cómo él me hace preguntas? Eso era un método que él tenía de captar información. Te preguntaba cosas. Te preguntaba cosas sobre tu entorno. Te preguntaba cosas sobre donde tú trabajabas. Siempre me preguntaba cosas de la UAS y cosas que a veces me dejaban sin aliento y a veces sin respuesta, porque de repente me dice, ¿qué dicen de mí en la UAS? Digo, wow, tantas cosas que dicen, ¿cuál le digo? Se me ocurrió decirle, mire, que eso de la clase gobernante y la clase dominante, que son inventos suyos. Ah, dicen eso. Va y toma un libro detrás de su escritorio, lo abre y me dice, lea lo que está subrayado. Y yo lo leo. Y ahí habla de clase políticamente dominante y clase económicamente dominante. Es una variación en la terminología, pero el mismo concepto. Ese libro, usted lo conoce, yo lo había leído, era El Anti-Düren de Engels. ¿Y usted sabe quién es Engels? Sí, el compañero de Marx. Entonces, esos conceptos, ¿son marxistas o no? ¿O le van a decir a Engels que no es marxista? Sí, son marxistas de oído, pero no estudian, me dijo él en esa ocasión. Entonces, consulté, le preguntaba muchas cosas a uno, siempre le recomendaba cosas. Cuando yo le dije que estudiaba filosofía, me preguntó si yo tenía contemplado estudiar latín y griego en el pensum. Digo yo, bueno, esa asignatura la quitaron del pensum. Me dice, bueno, pues usted tiene una tarea. Investígueme por qué quitaron esa materia del pensum de filosofía. Porque le voy a decir a usted, como le dije a Toy de Can en Francia, cuando me dijo que estudiaba filosofía. Usted no estudia filosofía, usted estudia historia de la filosofía. ¿O acaso usted va a leer a Platón y a Aristóteles en griego y a Séneca en latín? Y usted lo que está estudiando es historia de la filosofía, usted va a ver las traducciones. Pensando y queriendo que se le olvidara la idea a un hombre con tantas ocupaciones, voy y me hago el loco. A la siguiente ocasión que la veo, que tenía que ir a su casa a veces 1 o 2 veces a la semana. Y me ve, me dice, Saviñón, investigó lo que le pedí. Yo lo había investigado, le había preguntado a alguien que por qué lo quitaron. Esa persona me dijo, no, porque esas son lenguas muertas. Yo le doy la misma respuesta. Ah, mire, me dicen que lo sacaron del pensum porque son lenguas muertas. Dice, no me diga. Pero por eso es que hay que dejarlo ahí, porque son lenguas muertas, no evolucionan, no que se murieron y la enterraron. Me dice, es que como no evolucionan, como están estratificadas, se pueden estudiar más fácil. Pero además, el latín se usa como lengua de la ciencia, o todas las especies están escritas en latín. Dice, pero vaya, ¿qué idea tuvieron en la UAS de eliminar el griego y el latín? Porque son lenguas muertas, Mire, tiene que estudiar. Y yo, curioseando, me encontré que él tenía textos de estudios, o sea, textos didácticos de latín y de griego, pero eran de la primaria, o sea que cuando él estudiaba en el bachillerato y hasta en la primaria, yo vi un texto de primaria de latín, se estudiaba latín y griego en la educación dominicana en la escuela ostosiana.
O sea, que lo que él me estaba diciendo no era un invento ni algo que él oyó por ahí, sino que él había estudiado en la escuela dominicana, a nivel del bachillerato por lo menos. Entonces él se extrañaba que si estábamos estudiando filosofía no viéramos el latín y el griego. Y le dábamos, yo me sorprendía con cosas que él hacía a veces. En una ocasión vamos a salir y el carro no prende. Problema con el motor de arranque. Dice, no vamos a tirarlo. Dice, no, ¿cómo? ¿De dónde que lo van a tirar el carro? Porque tenía un sentido del humor, pero ¿por dónde lo van a tirar? Yo no veo aquí ningún barranco. Ningún barranco. No, mire, ustedes hacen la cosa porque ven a otros haciéndola. Oiga lo que vamos a hacer. Mire, van a empujar el carro un poquito hacia atrás hasta que la goma den una vuelta completa. Y luego lo van a empujar un poquito hacia adelante hasta que dé la vuelta completa. Y le van a dar a prender. Todo el mundo incrédulo. Prendió el carro. Luego, años después, leyendo sobre su vida, no una biografía, sino Voz en Chile. Un texto que hay que contrataron a un periodista chileno para que lo hiciera, lo contrató Vicente Bengoa cuando estuvo en el Banco de Reserva, me parece. Me entero yo que Juan Bosch, cuando vivió en Chile, el negocio que tenía para vivir era arreglar baterías. Y él diseñó un dispositivo como para darle carga, o sea, un diseño de él. Y ahí hay una anécdota de una persona que dice que en una ocasión iba a salir con Juan Bosch y el carro no prendió. Y que él le dijo, abre la parte delantera. Y miró, le dijo, tal y tal cosa, esto, aquello, pero ahí prendió el carro. Entonces, él dice que en esa etapa que lo conoció, él descubrió que Juan Bosch tenía una capacidad para arreglar artefactos. O sea, que él tenía esa capacidad para arreglar. O sea, y después yo recordé que él tenía un hermano mecánico. Aparte de que era escultor. Llamado Pepito Bosch. Entonces, porque uno ve a la persona, al intelectual, como alguien que está en el aire y que vive metido en los libros. Entonces yo, conviviendo con él, me di cuenta que él tenía un interés muy grande por las cosas prácticas, por cosas prácticas. Se preocupaba. Por ejemplo, un día lo oigo yo hablando en la voz del PLD. Y dice, el dominicano cuando se le descargan la batería la mete en el freezer de la nevera para que se carguen. Eso es un disparate. Oiga lo que le voy a decir. Las baterías, si son varias, en un aparato, casi siempre son varias, no se descargan parejas. Hay una que se descarga 100% y a veces hay una que no se descargó. Entonces trate de determinar cuál tiene carga, bote la que no tiene y la otra no la bote, que tiene el 80, el 90% de la carga. Ah, no, la botan todas, no verifique cuál. Entonces deseche la que no tiene y las otras a veces tienen toda la carga porque esa se descargó sola. A partir de ahí yo empecé a aplicar eso y hasta me compré un día que vi un aparatito, que es un simple cuadrito, donde caben como 6 o 7 tipos de pilas. Pila de reloj, pila tipo lápiz, AAA, de la que cuadradita, de la grande, y usted lo pone ahí y dice el nivel que tiene de energía. Un aparatito tonto que me costó como 50 pesos menos. Y he verificado año tras año. Cuando le quito no prende el radio, la linterna, lo que sea, quito la batería, la pruebo, hay una que está en cero y la otra tiene carga y no la boto. O sea, tenía una preocupación por las cosas prácticas, vivía, era un observador increíble. Un día me dice a mí, me habían dicho, cuando él se levantaba y él hacía su desayuno, a las 5 de la mañana, él hacía su desayuno, una avena, una natilla, se leía todos los periódicos y no decía que ese era su tiempo.
de 5 de la mañana a 8 nadie se iba a aparecer por ahí, pero que a partir de las 8 llegaban los que tenían cita y los que no tenían cita sobre todo. Y que ya él sabía que no tenía tiempo para nada, y él leía todos los periódicos. Si estaba escribiendo un libro, escribía de 5 a 8. Y la orden era, tan pronto él termine de desayunarse, quítele ese plato, esa cuchara, ese vaso, y vaya a fregarlo, porque si usted no lo coge, él va a ir y lo va a fregar. Entonces, no permita que él vaya a fregar eso y se distraiga de escribir un artículo. Entonces, uno estaba ahí a la expectativa. Cojo yo, como de costumbre, los utensilios, y cuando estoy fregando, a las 5 y algo de la mañana, siento que él abre una puerta que había en la cocina, que era de esas puertas como en la película de vaqueros, que se bambolean, que tienen un resorte. Entonces yo volteo la cabeza y dice, no, siga fregando. Se me para por detrás, era mucho más alto que yo, mira por encima de mi hombro, como yo lo hago, y dice, usted lo está haciendo mal. ¿Cómo se puede fregar mal? Tengo un jabón azul, limpiol, qué sé yo. Tengo un brillo y el plato una superficie muy limitada. Yo estoy seguro que eso va a quedar brillante de limpio, no le voy a dejar nada. Y él me dice que lo estoy haciendo mal. Entonces, enjuague el estropajo ese que usted tiene ahí. Sáquele todo el jabón. Dice, ya, está bien. Ponga ahora el jabón de filo. El jabón es rectangular. Y él me dice, ponga el jabón de filo. Tome el brillo y pásale el jabón de filo. Friegue ahora. Hace menos espuma que ahorita. Digo, no, estoy viendo la misma. Pues cuando usted friegue, pásele el jabón de filo. Cuando usted se lo pasa así, lo gasta rápido. Digo, Dios mío, pero va a durar 100 años el jabón de filo. Claro. O sea, que estaba pendiente de cosas que a uno no se le ocurrían. O sea, tenía una preocupación por las cosas prácticas. Y siempre le estaba dando consejos a uno, a esto, a aquello. Y a veces sorprendía a uno llevándole el desayuno. Cosa que a mí la primera vez, digo, no, pero esto yo lo cuento y van a decir que soy un mentiroso. Lleva un chocolate con pan, a lo de la seguridad. Miren, compañeros, para que se desayune. Cuando uno está acostumbrado con una persona que ha sido jefe de Estado, una figura de proyección internacional, pero un dominicano que lo ponen a dirigir un departamento de 8ª categoría en el Estado, se cree un príncipe árabe y anda dando boche y obligando a la seguridad que empuje a la gente y que le abran en la calle. Digo, pero esta persona me trae a mí el desayuno. Digo, por Dios, pero esto es muy diferente a lo que me han dicho. Y se preocupaba por la salud de uno, si veía. Tenía también un ojo increíble de toda su experiencia, que te decía, mira, ve al médico, tú tienes, esa tez tuya no está del color habitual, esos ojos tuyos, le decía, mira, esa panza que tú tienes no es normal, tú tienes que ir al médico, reducirse, te van a tapar las venas con esa grasa. O sea, él siempre le daba idea, pero el sentido del humor era tremendo. Un día sale de un despacho privado dentro del despacho. O sea, cuando se iba a hablar algo, entonces él entraba allá, prendía un radio. Yo suponía que era para anular los micrófonos que siempre había en el piano. Y para que no oyera, el que estaba afuera no tenía que oír lo que se iba a hablar ahí. Sale de ahí y ya uno de tanto tiempo ahí sabía interpretar lo que veía. Cuando la gente salía con el moco hacia abajo, indicaba que lo que fueron a solicitar
no fue atendido, o que lo que fueron a decir fue contestado de una manera que ellos no esperaban. Entonces él, al despedirse, trataba como de levantarle el ánimo. Y yo estoy ahí y viene y abraza a uno de los que va saliendo. Me dice, compañero Sabiñón, ¿usted sabía por qué este es el único brujo que vuela boca arriba? Digo, ¿pero qué es esto? Y todo el mundo empieza como con una sonrisa, pero una sonrisa forzada porque como que vienen de algo que no le salió bien con el jefe. Digo, no sé por qué. Dice, entonces tenía así unos lentes como de concha de carey, el dirigente. Me dice, no, porque es que si vuela boca abajo se le van a caer los lentes. Digo, bueno, pero qué cosa. Y así le decía uno cosas que uno se sorprendía porque no lo estaba esperando. Un día me dice, había una perrita llamada Melaza en la casa, que estaba en la oficina del presidente y al lado estaba su casa. Entonces era una perrita puder, muy bullosa y juguetona. Se le metía entre los pies y el día entero ladrar, y él está escribiendo, no es un capítulo de un libro. Y la perrita está entre los pies y no lo deja trabajar. Me dice, me voy. No puedo trabajar aquí. Y bueno, y esa perra de doña Carmen, no puedo protestar, no puedo decir nada. Coge una maquinita de escribir portátil que tenía, que siempre lo acompañaba. Que por cierto escribía, era un deógrafo él, porque él con esos 2 dedos era que escribía todos sus libros y artículos a una velocidad increíble. Coge su máquina que tenía como un bultito, y se lleva los papeles con lo que está escribiendo, y me dice, si doña Carmen pregunta por mí, dígale que me fui con mi música a otra parte. Y coge para un lugar que siempre iba a escribir, que lo recibían ahí y le garantizaban que nadie le iba a molestar, donde una amiga. Al poco rato viene doña Carmen y dice, y lo busca por todos lados. Dice, pero ¿dónde está don Juan? Digo, bueno, le dejo dicho algo. Él dice que se fue con su música a otra parte y me pone la mano en el hombro y me dice, oye, y ese sí que tiene su música por dentro. Y después de las 8 de la mañana, ya leídos los periódicos, hecho el desayuno, ¿cómo era el día a día? Un día, vamos a decir, un día ordinario en la vida de don Juan. Empezaban a llegar la gente que tenían cita, que la habían hecho con su secretaria, que en esa época era Mildred Guzmán. En la época me tocó trabajar ahí. Y ella tenía una lista, pero había un grupo que quería entrar sin cita. O sea que si habían 10 con cita, habían 20 que venían, que tenían que verlo. Iban. Entonces atendía a esa gente, no almorzaba al mediodía, porque él decía que eso era perder el tiempo. Entonces almorzaba en la tarde. O sea, él hacía 2 comidas, desayuno y almuerzo. Siempre almorzaba, qué sé yo, muchos vegetales, pescado, cosas. Por la mañana frutas, hacía como una natilla y avena. Entonces el trabajo lo interrumpía para almorzar, pero en horas de la tarde. Y luego trabajaba, tenía muchas actividades sociales y políticas permanentes. Literarias. Sí, tenía que ir, dar conferencias, participar en peñas literarias y políticas, ir a programas. Era una de las personas que iba a más programas de televisión, y yo recuerdo. También tenía un hábito a la hora de acostarse. Se acostaba más o menos a las 10 de la noche, salvo que alguna actividad se lo impidiera. Y se levantaba a las 5. A las 10 se acostaba, nosotros sabíamos que podíamos dormir un ratito cuando estábamos ahí en la casa y nos turnábamos durmiendo de a 3 horas. Pero a las 5 todo el mundo de pie, porque era un reloj suizo, a las 5 se levantaba y todo el mundo tenía que ponerse de pie. Él era muy celoso con esos compañeros de la seguridad. Él se preocupaba de que se entrenaran en artes marciales.
y siempre nos daba indicaciones. Por ejemplo, en una ocasión me mandó a mí a un grupo a una misión. El PLD iba a decidir si iba o no a las elecciones del año 82. Eso se iba a realizar en la noche en la Asociación de Detallistas, ahí en esa, antes de la bifurcación que se hace en la México, viniendo por detrás de Plaza Lama, esa es la Vicente Noble, me parece. Y llama un grupo que hay una gente pasando, dándole la vuelta a la manzana y vociferando improperio en contra de Juan Bosch. Pero que cuando se le acercan a decirle que se están quietos, tienen pico, pala y demás, y están en un camión de volteo. Trabajan como el ayuntamiento. Entonces, él llama a 3 personas y nos dice, mire, yo necesito que ustedes vayan y resuelvan ese problema. Pero oiga, ¿cuál es la instrucción? No se puede hacer un solo disparo. Resuélvalo sin. Cuando nosotros vamos, llegamos al lugar, 3. ¿Qué es lo que pasa? No, que vienen, entonces cuando se acerca le tiran con la pala. Cuando dicen, no, ya viene, míralo ahí donde doblaron. Viene voceando cosas. Nosotros vamos, nos acercamos al camión. Y cuando hay uno que está con una pala levantándola, uno del grupo que era bastante alto, como 6 pies, 5 pulgadas, saca de su axila así un bate de aluminio. Bueno, dijeron que no disparen. Y al individuo que está levantando su pala le da un batazo en la costilla de lleno. ¡Bum! Y inmediatamente los que están, no, pero los otros vienen con sus herramientas porque ve que somos un grupo de 3, agredimos desde el camión. Pero entonces ahí se desenfundan unas armas. Pero es como amaraco simplemente, porque tenemos instrucciones y había que tener cuidado con eso. Tan pronto eso ocurrió, dice uno, ¡acelera! Que están armados, más nunca pasaron por ahí. Después, cuando fuimos, tuvimos que rendir el informe. ¿Está resuelto el problema? Sí. Siguieron las instrucciones que le di, no tuvieron que disparar, no disparamos. Pues todo está bien. Entonces en la noche pacíficamente se realizó una actividad masiva donde el PLD decidió ir a la elección en el año 82. Yo tengo todo eso contado en un texto que elaboré. Es muy amplio ese caso y hay cosas que no lo voy a decir ahora, pero están ahí en el texto para cuando se publique. Yo he contado, tengo un anecdotario de esa época, escrito. Bueno. Tenemos entendido, me lo ha dicho el profesor Silverio, que usted también tiene un texto inédito acerca del movimiento renovador. Sí. Ese texto, quizá por un poco de perfeccionismo. Hay un texto que he tratado de localizar, una serie de 15 artículos, y he localizado como 10, del 1 al 9 y el 15. Y recientemente conseguí el 14, pero ya me di por vencido. Y voy a concluir porque quería también ese texto hacerle honor a quien lo elaboró y convertirlo en un libro, una recopilación, porque tengo casi la certeza que la autora, que era chilena, fue una víctima del golpe de Estado de Pinochet. Vivió aquí, escribió sobre el movimiento renovador y siempre me extrañó que todo el mundo cita el texto y el texto no aparecía por ningún lado. Tuve yo que buscarlo en varios lugares. Y cuando lo veo digo, ¿y por qué esto nunca se ha publicado como un libro? Y está perdido, una publicación periódica que prometió convertirlo en libro cuando concluyera y no lo hizo porque desapareció esa publicación. Entonces yo un poco me puse yo mismo, sin decírselo a nadie, ahora lo digo por primera vez, la tarea de publicarlo, pero me ha sido muy difícil
porque hay una parte que no aparece, ya estaba utilizando un último recurso, que era ir a la biblioteca que le donó, la biblioteca de Balaguer que se le donó a la UNFO, que yo sé que ahí está esa revista completa, porque era el presidente y todo lo que se publicaba lo guardaban. Pero después de cerca de 20 años, más de 20 años de tener la biblioteca, ellos dicen que todavía no está habilitada para el público, lo cual es una barbaridad, porque hay muchos textos interesantes ahí, de todo tipo. Pero no hice diligencia y no pude accesar. Y además del profesor Juan Bosch, que es de suponer que ejerció un gran influjo en la configuración de su pensamiento, ¿cuáles otros profesores de primaria, de secundaria o preuniversitario y en la universidad, además de los que usted ha mencionado, que ha mencionado al profesor Sáez, a la profe Bagnayani, al profesor Luis F. Cruz, ¿quién más dejó huella en el profesor y el pensador Diógenes Aviñón del presente? Cuando yo estaba en el bachillerato, un profesor de matemática, materia un poco odiosa siempre, pero él aderezaba su clase con algo de política. Se le ocurrió llevar al profesor universitario Narciso González al liceo a dar una conferencia sobre la Revolución de Abril. Me impresionó mucho la cosa que él decía y la forma en que lo decía, porque él era tenía mucha facilidad de palabra y era muy emotivo al hablar. Yo, oye, me quedé sorprendido y mi interés por la Revolución de Abril, que la había vivido como un niño, como víctima diría, me interesé por conocer ese evento ya desde un punto de vista como un estudio. Y empecé yo a recopilar todo lo que yo encontraba en la Revolución de Abril, a leer artículos, libros y a perseguir todo lo que aparecía. A partir de esa conferencia de Narcisazo, que me impactó y me despertó el interés por ese fenómeno, que fue un acontecimiento de una importancia increíble. En el siglo XX dominicano yo creo que es el evento más importante, porque fue el momento en que la sociedad dominicana se unificó y se tensó con un fin determinado. El resultado no era el que esperaba el pueblo dominicano, pero fue una demostración de valor, una demostración de entereza y un momento que transformó a mucha gente, incluyendo al profesor Juan Bosch, que como él mismo en su autoanálisis, en el autoanálisis de su pensamiento, él dice que la revolución le hizo cambiar, que la revolución fue que lo convirtió en marxista. El texto donde él habla eso con más claridad es una edición que se hizo de La Mañosa en los años 80, y entonces le explica ahí cómo su pensamiento se transformó. Pero a mí también me llamó la atención una premonición de Fidel Castro. El 1 de mayo del año 65, el Día de los Trabajadores, da un discurso en la Plaza de la Revolución. Y el tema obligado del momento era la situación dominicana. Y Fidel Castro conocía a Juan Bosch de su época de estudiante universitario. Fidel Castro venía en una invasión a la República Dominicana, la de Cayo Confite, que lideraba Juan Bosch. O sea que él lo conocía muy bien. Era un personaje en Cuba. Y él dijo que lo conocía, que él sabía que era un demócrata, pero que él le interesaba ver qué iba a hacer Juan Bosch con ese acontecimiento, cómo eso iba a afectar su manera de ver el mundo, ahora que el imperio no permitió
que algo que era democrático se realizara con unos argumentos insostenibles. O sea, ¿qué hará ahora el profesor Juan Bosch? ¿Cómo verá el mundo? Y acertó, hubo un cambio. Se fue a estudiar, se dedicó a estudiar el marxismo. Para eso fue que se alejó del país después de la elección del 66 y se puso a estudiar directamente, como él recomendaba, que no leyeran manuales. Decía, léase directamente a los autores, léase a Marx, léase a Engels, directamente, no a los intérpretes. Y entonces, esa lectura lo llevó al marxismo. Hay una cosa que a veces no tomamos en cuenta. Yo recuerdo que Juan Bosch, cuando leía, hacía notas en los libros, observaciones. No sé, hay una fundación Juan Bosch que tiene en su poder todo eso. ¿Por qué no lo pone a disposición de los estudiosos? Sería interesante ver, porque yo llegué a ver libros con observaciones que me llamaban la atención. O sea, él usaba el libro ahí mismo como una herramienta. Tomaban, ponía notas y observaciones. Eso debe ser algo interesante. Las cosas que él tenía hábitos yo diría, de editor. O sea, como él fue periodista y le llevaban muchos libros para que los revisara, él hacía anotaciones al margen de los libros, ponía, y sería interesante. De ahí podrían salir hasta libros. Claro. Podrían salir libros de una serie de observaciones, de cosas que de alguna manera la dijo, pero están ahí es que están, hay que irla a buscar. A mí me pasó con la obra de Juan Bosch, que la perseguí mientras él publicaba, pero siempre tuve una preocupación. Un hombre que me contaba a mí que a la semana escribía varios artículos, que escribía libros a través de artículos, o sea, un libro que tenía 52 artículos, capítulos, él lo escribía durante 52 semanas metódicamente y lo iba publicando en el periódico El PLD o en el Listín Diario, y cuando terminaba el último artículo, que era el último capítulo del libro, lo ponía en circulación. Hay que ser muy metódico para ponerse esas tareas. Yo decía, pero alguien que escribe tanto, ¿y dónde están las cosas que él escribía cuando no estaba en el país, cuando estaba exiliado? En las publicaciones periódicas, y eso se perdió. En parte los cubanos rescataron eso, un texto que se llama Juan Bosch en Cuba, 2 tomos, interesantísimo, donde hay cosas que nunca se habían publicado aquí. Yo me dio mucha brega conseguirlo, pero lo conseguí en una ocasión. Pero todo eso se resolvió con las obras completas, 40 tomos, donde está todo, hasta la correspondencia. Y yo lo conseguí primero de forma digital. Y apenas el año pasado, en la Feria del Libro, lo compré físico. A la gente de Efemérides Patria. Compré los 40 tomos. Lo que tengo siempre a mano es el tomo último, el 40, que es donde está todo el índice, todos los índices, para consultar. Y tratar de sacar tiempo, porque los 2 tomos de Voz en Cuba, yo me los leí casi de una sentada. Hasta que no terminé, leí todos los días, porque es que quería, eran cosas que nunca había visto, todos los días, hasta que un día ya terminé los 2 tomos. O sea, que es yo lo sigo estudiando, es un pensador que ahora ha sido como opacado, no está de moda, pero ahí hay una fuente enorme para conocer al país, y metodólogo de primera. Él era metódico en todo, para todo creaba un método, entonces es muy interesante leerlo. Pero vos es un imperdible profesor, tanto de la historia del pensamiento como de la historia de la literatura, como usted decía, no ya dominicana solamente, sino en lengua española. Que lo desconozcan, pobre de quienes los desconozcan. Lo extraño,
es que fuera del país les siguen publicando sus cosas, siguen reconociéndolo inclusive. Todos esos gobiernos progresistas, por ejemplo, Chávez gustaba de recitar citas de Juan Bosch indicando que él conocía la obra. Citaba de memoria textos. Rafael Correa, siendo presidente, llegó a publicar un texto que aquí no ha circulado, que se llama Nuestra América, donde recogió todo lo que Juan Bosch escribió sobre América Latina. Y salió un libro bien voluminoso, publicado por el Estado con el prólogo del presidente de la República, indicando que hay un interés por su obra en toda América, en el campo de las ciencias sociales, porque en el de la literatura ese espacio está ganado hace años, desde antes de regresar al país. Ya él tenía ese sitial ganado en la literatura. Entonces, es un pensador que hay que estudiarlo para conocer la esencia del dominicano. Bueno, profesor, y un poco llegando al cierre, un cierre un poco artificial, porque yo sé que con usted podríamos, el profesor Silverio y yo, durar 1 hora más, 2 horas más, pero esta no tiene que ser la única entrevista. Bien podríamos hacer otra, siempre que sus compromisos se lo permitan. Y pasando del plano de lo político y de lo nacional al plano general de la filosofía, ¿a quiénes usted reconoce como maestros de los múltiples filósofos que ha leído? ¿Quién usted cree que han dejado más huella en usted? Bueno, mira, yo un poco me encasillé, y lo reconozco. Me encasillé un poco en el marxismo. Y luego me di cuenta, ahora me he ido abriendo porque también descubrí un problema. Es que el marxismo es parte de una cultura, como por ejemplo la teoría de Freud, no hay manera de entenderla sin cultura, porque todo es referente de él a la mitología. Entonces sin cultura eso no tiene ningún sentido, es un aprendizaje forzoso. Entonces quizá se pecó de ser marxista a secas y sin más nada. Pero hay que beber en la cultura, ¿no? Yo creo que a mí me ha gustado siempre Sócrates, desde que empecé a tener contacto con la filosofía. Me gustan algunos filósofos ágrafos, ¿verdad? Como el caso de Diógenes el Cínico, por sus salidas. Me encantan esas salidas, porque también me recuerdan a personajes dominicanos que sin ninguna cultura eran muy cínicos, ¿verdad? Por sus salidas, gente que uno conoce, común, que a veces uno dice, wow, pero esta gente no sabe que ellos están haciendo cosas de filósofos todos los días, con su actitud, aunque no lo sepan. Entonces, esos filósofos antiguos, sé yo, Heráclito, y de los modernos, me ha gustado mucho el caso de Descartes. Me ha fascinado. Ya dentro de lo más reciente, uno se ha sentido atraído por la interdisciplinariedad. Sí, me atrae mucho. La primera vez que yo vi el término fue en el año 98. Un texto que me llegó en francés. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Qué es esto? Esta palabra tan larga. La puse en un traductor y empecé, digo, oh, pero mira, qué cosa más interesante. Esa es una vertiente que me interesa incursionar en ella. He visto por ahí que hay una universidad, creo que colombiana, que tiene unas maestrías enfocadas
en esa vertiente filosófica. Y le pedí información inclusive, me contestaron, pero como una manera como medio nebulosa, que no me aclaró muchas cosas, pero me interesa. Bueno, profesor, agradecerle su tiempo, agradecerle todas las riquezas que usted ha aportado a este programa de la gestión del profesor Silverio, el Archivo de la Voz. Siempre cerramos con una intervención del profesor Silverio y también como con un juego de palabras que hemos ideado entre los dos. Yo le voy a mencionar ahora 3, 4, 5 términos para que usted me diga, así como en un golpe de voz, qué evocación, qué le sugieren. Departamento de Filosofía de la UAS, hoy Escuela de Filosofía. No, una experiencia intelectual interesante para mí, mi formación, el contacto con personas también que me han iluminado y con las cuales he tenido un interesante intercambio durante todo el tiempo que he estado en contacto con la escuela como estudiante, como profesor. Filosofía dominicana, ¿qué va a ser filosófico dominicano? Filosofar dominicano. Un proceso de construcción, pero con una sólida base, porque hemos avanzado. Yo recuerdo que me sentí muy molesto en una ocasión que veo una publicación de la UNESCO, Filosofía en el Mundo, y cuando leo el artículo sobre la República Dominicana, me dio ganas, yo no rompo los libros ni los quemo, me dio ganas de quemarlos, pues digo, ¿pero qué dice aquí? ¿Cómo es posible? Y me puse a indagar quién escribió eso. Digo, yo tiene que ser un enemigo de la República Dominicana. Y alguien me dijo, es un dominicano que tiene mucho tiempo viviendo en Francia. Digo, pero está muy desactualizado. Él decía que lo único que se ha escrito aquí es un libro que se llama Filosofía 011, ese era el de Tulio Acharbelo, y que aquí no se produce, que aquí lo que es que se leen todos esos manuales soviéticos. Digo yo, pero, y eso lo escribió él a finales de los 80, se escribió esa publicación como en los 88, 87. Digo, no, pero me dice la persona, no, pero él tiene como 30 años que no vive. Digo, no, pues tiene que preguntarle a los que viven aquí, porque, y todo lo que se ha producido, ¿dónde está? Digo, eso da una imagen muy mala de nosotros, porque es una mentira. ¿Entiendes? Entonces, y después de ahí, de ese texto, es que se ha producido en grande en el país. Yo siempre iba a la biblioteca de la Ucamaima a revisar los archivos y sobre todo veía las tesis y esas cosas. Y me sorprendía ya, veía mucho trabajo interesante en filosofía. Que decía, bueno, pero lamentablemente, ¿por qué esta gente no convierte eso en publicaciones? Se quedan ahí amontonadas en la biblioteca. Pero muchas cosas interesantes que vi a través de los años. Pero entiendo que estamos en el buen camino. Facultad de Humanidades. Bueno, mi casa un poco más grande, ¿verdad? Porque mi casa es la escuela. Vamos a decir el barrio, donde está la casa. No, también un lugar donde he hecho muy buenos amigos. He disfrutado, por ejemplo, la generación anterior de cuando yo era estudiante, disfruté de ver toda esa producción. Hay cosas que no son de la facultad, como el CERES, que lamento que no exista, algo parecido, aunque no se llame así. Un centro de estudio de la realidad dominicana, lo perdimos. Habría que recuperarlo en algún momento, porque el agua no puede estar así, huérfana de investigación, concentrada, o sea, porque esa es una de las cosas que nosotros tenemos como compromiso, esa es una de las metas, aportar a la solución de los problemas dominicanos, pero hay que producir.
Quizá el problema no es producir, sino que lo que se produce se visualice. Quizá ahí es que está el problema. Se produce, pero no se está visualizando. Y creo que eso va para la facultad y para toda la universidad, porque a veces veo cosas y digo, ¿y qué pasó con esto? ¿Y por qué nada más lo estamos leyendo nosotros, aquí adentro, cuando esto es un aporte para el país? No sé, la UAS no tiene una política editorial para visualizar su producción. O sea, se publica de todo, pero a veces se margina. Yo creo que ese es un papel en que la facultad debe tener participación activa. Visualizar lo que se produce y motivar a que se produzca, porque también hay mucha gente con ideas, tiene que concretizarla, tiene que convertirla en textos, en aportes. La República Dominicana, encrucijada actual y perspectivas. Bueno, nuestro país, nuestra generación le dedicó la vida a que fuera mejor. Los frutos no son de la dimensión que soñamos y que soñaron muchos que ni siquiera han podido ver lo que resultó. Pero todo es mejorable. A veces nos abatimos, decimos, esto no lo arregla nadie. Nadie no, somos nosotros. Hay muchas cosas que se pueden hacer, más allá de las infraestructuras físicas, que es lo que se ve y se trabaja. Quizá nos falta la ingeniería social, trabajar la ingeniería social. Mientras la infraestructura física crece y nos deslumbra a veces, pero sí, es verdad, mira, un metro, un teléfono. Pero entonces la sociedad se desmorona, la gente es más violenta, la gente es más vulgar, la gente no es solidaria, entonces la gente no respeta nada, no hay valores, entonces, y lo que hay es la queja sobre eso, la queja, pero ¿cuáles son los proyectos para enfrentar eso? Está bien, no podemos hacer la revolución que queríamos, pero no podemos permitir que esto se convierta en una sociedad arruinada, deslumbrante todo lo físico y lo humano en el nivel más bajo. Eso es, nosotros como filósofos tenemos que enfrentar eso. No nos luce solo quejarnos, como hace todo el mundo. Y algunos de los promotores se quejan de manera burlona. Ellos se quejan y promueven todo eso. Entonces hay que enfrentarlo. Nosotros debemos participar. Finalmente, profesor, el profesor ideal de filosofía, el ideal perfil de un profesor de filosofía según el profesor Diógenes Aviñón. Bueno, o sea, las cosas ideales se las podríamos dejar a Platón. Pero no, nosotros entendemos que en la actualidad hay una facilidad que quizás nosotros no tuvimos como estudiantes, pero que ahora la tenemos como profesores, y es poder accesar a tantos textos que eran inasequibles, porque ni siquiera llegaban al país, ahora llegan a tu celular. Con esto de que estamos leyendo a Platón, yo busqué en mi casa todo lo que tenía, descubrí que no tenía gran cosa. Tenía como 2 libros con los diálogos y todo lo otro era comentarios sobre Platón. Fui y compré un texto, veo que alguien está vendiendo las obras completas. Digo, dame una cosa, obra completa de Platón en español. Digo, ya yo lo tengo. Y me pongo a escucharlo, le doy para escucharla, para que la computadora lo lea. A veces una lectura medio chueca, pero yo creo que el profesor ideal de filosofía debe ponerse a tono con la tecnología, que no son más que puras herramientas para potenciar el conocimiento.
Caso de, ay, no, yo no tengo tiempo para eso. No, son herramientas que yo lo disfruto. Yo digo, tal cosa, lo busco. Digo, mira eso, antes tenía yo que coger painté a pie de mi casa. A veces había un libro con ese tema y a veces no había. Ahora yo sentado ahí digo, papá, no tengo excusa ahora. En uno me puse a estudiar de que griego, pues me quedé en el alfabeto. Puse a estudiar griego. La mascota, llené 5 o 6 páginas con el alfabeto, esto y la dejé ahí arrumbada. Años. Un día tengo que estudiar, decido inscribirme a estudiar un creol. Y toda mi anotación, digo, pero estaba haciendo, la estoy haciendo ahí. En una, la hija mía se encuentra con la mascota y se pone de curiosa, yo la estoy chequeando. ¿Qué es esto, papi? Digo yo, eso es griego. Oh, cuando llega. Dice, ¿y eso qué? Digo yo, no sé creol. Dice, bueno, papi, pero del griego al creol. Digo, sí, porque le digo, mira lo que pasa. Los griegos pueden esperar un poco. Yo estoy lidiando con ellos hace mucho. No se van a ir para ningún lado. Pero a los haitianos yo los tengo todos los días aquí. Yo quiero saber qué es lo que ellos dicen. Y descubrí que el estudio del creol tiene 6 niveles y son bimestres. O sea que en un año yo podré entender. Y he decidido hacer un paréntesis con el griego y estudiar creol. Se queda ella mirando, digo, sí, mi hija. Porque teníamos un chiste en la casa, siempre teníamos que era que ella tenía que dar francés en la escuela. Y mi esposa es abogada y siempre ha estado preocupada por el francés, ha estudiado la raza francesa aquí y domina bastante. Y ella, entonces cuando mi esposa la ayudaba con el francés, digo, ya están hablando ustedes creoles, miren, háblenme en español, que yo cosas no quiero que ustedes me tomen el pelo. Papi, ¿qué es francés? Entonces dice ella, entonces, tantos años tú dándome cuerda, y mira cómo te atrapo a ti. Eres tú el que está estudiando creol. Digo yo, y tu mamá también, porque por su trabajo tiene que atender a muchos haitianos, y le hablaban francés. Y una parte de ellos, aunque uno crea, no hablan francés. Y ella dijo, pero yo tengo que hablar creol también para entenderlo. Y en un curso corto, digo, vamos a estudiar creol. Ahí estamos estudiando creol. Y yo creo, le voy a decir algo que ahora se va a hacer público, porque nunca lo he hecho público. En una ocasión le propuse a la doctora Emma, que fue rectora, doña Emma Polanco, que se creara un instituto de estudios haitianos y que se estudiara creol. Y ella me dijo, yo soy la primera alumna que se va a inscribir. Eso era cuando era candidata, después jamás se tocó el tema. Se lo plantea Ditrudy también. Porque descubrí que en Ecuador, en Chile y en México hay en universidades como la UNAM centros, o sea, unidades que estudian a los haitianos, su realidad en Haití y su realidad allá en su país. Bueno, profesor Diógenes Aviñón, como de costumbre, le agradecemos, como hacemos con cada uno de nuestros invitados, su presencia en este programa Archivo de la Voz, que es uno de los programas de la gestión del profesor Eulogio Silverio, al frente de la Escuela de Filosofía. Y como de costumbre, concluiremos esta sesión con unas palabras del señor director. Bien. Usted tiene la palabra, profesor Silverio. Bueno, agradecer en nombre de la escuela al profesor Diógenes Aviñón, que fue profesor mío. Usted fue a sustituir a Nova en teoría de conocimiento, no recuerdo. Qué interesante. Diógenes siempre ha sido un gran amigo, un buen amigo, y conocía muchas de esas cosas porque las hemos hablado ya. Y muchas otras que él nos dijo. Yo creo que sería bueno comprometerlo para hablar solamente de la historia de la universidad. Sí. Y de esas anécdotas de Juan Bosch, que son muchas, profesor, y son muy interesantes. Veo que, por otro lado,
hemos tenido caminos parecidos, porque por ejemplo, mi interés por la lectura, y más que por la lectura, por saber que había un mundo más amplio. Cuando viví en el campo, mi hermana, Mercedes, que ya murió, me regaló unos muñequitos, unos paquitos, que eran medio pendejos, pero que eran del gato con botas y esas cosas, pero hablaban de un reino y un mundo que un muchacho en el campo no tenía forma de saberlo, a menos que el radio se lo informara. Y no era así. Entonces, cuando leí, me gustó leer, y eso creo que de alguna manera me hizo un poco diferente. El otro asunto es talleres. Nosotros, te sabe, profesor, que tuvimos unos talleres, o más bien la Sociedad Filosófica de Investigación Filosófica, que se dio ahí a nivel del Capotillo, que para mí fue fundamental, porque ahí fue que comenzamos con Tulio Echarvelo, precisamente, ligando a Tulio Echarvelo, y luego vinieron todos esos textos de la Academia de Ciencias de la URSS, y conocimos una serie de cosas, y aunque yo estudié primero publicidad, luego la dejé al final para irme a Bellas Artes y venir a la filosofía, porque ya tenía esas raíces desde allá. Usted nos dijo el nombre de la profesora y me quedó la curiosidad, la que sustituyó a Pedro Mir. Yo me imagino quién es, pero... Sí, pero yo también me imagino quién es. La profesora fue Mabel Artidielo. Sí. Me imaginaba que era eso. Entonces, bien, agradecer su participación. Yo creo que con este documento realmente estamos haciendo una contribución para la historia de la universidad y para la historia de la Escuela de Filosofía. Finalmente debemos comprometerlo, como es mucho con nosotros, profesores, a que se comprometa a ayudar y a participar en el 6º Congreso Dominicano de Filosofía, que será en el 2025. Claro y que se anime también a mandarnos algo para la revista de la Escuela de Filosofía, La Barca del Deseo. Puede ser de alguno de los tópicos que te le interesa, movimiento renovador, claro, o las anécdotas no creo que tengan cabida ahí. No, pero ya es que hay un texto que yo elaboré, que es independiente, que tiene vida propia. Pues, excelente, entonces le agradecemos, profesor, su empeño en venir y su compromiso con esta escuela, que va más allá de la entrevista, claro, que siempre está disponible cuando la escuela le... Bien, le agradezco a ustedes que me tomaran en cuenta para esta actividad que se queda grabada ya para siempre. Para siempre. Bien, pues gracias. Bueno, encantado, gracias, profesor.